Vamos a terminar esta semana con la serie que hemos estado hablando entre el cielo y el fuego, y esta semana vamos a terminarla. Habíamos hablado de la muerte, hablamos acerca del infierno, hablamos acerca del cielo y hemos estado hablando acerca de todas estas cosas, y hoy vamos a hablar acerca de la vida plena que Dios quiere darnos. Cuando hablamos de la eternidad y cuando hablamos de lo que pasa después de la muerte, es importante entenderlo. Ya vimos todas estas semanas, es importante saber lo que Dios tiene preparado para nosotros, aquellos que amamos al Señor, lo que Dios tiene guardado para nosotros. Pero también es importante entender la realidad del infierno. Esta semana que estuvimos en los grupos, incluso repasando las implicaciones del infierno, nos damos cuenta de la realidad de la eternidad sin Cristo, y esto nos debe de impulsar para poder nosotros compartir el Evangelio con los demás, para poder compartir el Evangelio con alguien que no conoce del Señor. Pero también la realidad es que Dios nos ha dado una vida, ciertos años que tenemos que vivir en esta tierra, que tenemos que vivir aquí. Dios nos ha llamado para vivir una vida plena. Dios nos ha dado cierta cantidad de años a cada uno de nosotros para que vivamos para Él, para que vivamos esta vida y para que vivamos conforme a lo que Él tiene para nuestra vida. Entonces tenemos que darnos cuenta de que en esta vida es importante vivir para Dios, ¿no? Si Dios y el propósito de Dios hubiera sido salvarnos y llevarnos al cielo en ese mismo momento, lo podría haber hecho, ¿no? Podríamos habernos convertido al Señor y en ese mismo instante que nos convertimos de todo corazón, desaparecer de esta tierra y aparecer en el cielo, pero no es así. Continuamos en esta tierra, seguimos viviendo en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos para con nosotros, Dios tiene propósitos para nuestra vida, y Dios quiere darnos los años de vida que nos va a dar y que los vivamos para Él. Entonces vamos a hablar de la vida plena que Dios tiene para nosotros. En el Salmo 90, versículo 12, el salmista dice algo que es bien conocido por muchos de nosotros, pero tiene mucha sabiduría. Dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Hay otra versión que dice: enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos sabiduría al corazón. Lo que está diciendo: quiero vivir los años que tengo siendo sabio, quiero vivir los años que tengo aprovechándolos. Y no sabemos los años que Dios nos va a dar, pero lo que el salmista dice es: Señor, enséñame a poder entender que esta vida es breve y tengo que vivirla con sabiduría, tengo que vivirla para ti, tengo que vivirla conociéndote, buscándote, amándote, entregado para ti. Entonces Dios quiere que tengamos una vida plena, quiere que tengamos una vida, que vivamos esa vida para Él. En la palabra de Dios encontramos varias palabras para cuando se utiliza la palabra vida. Y hay tres tipos de vida básicamente que podemos encontrar en la Biblia. En Lucas 8:14 Jesús les dice y les habla acerca de los afanes, les habla acerca de los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Esa palabra que se usa ahí en ese pasaje es la palabra bios, de la palabra de donde sale la palabra biología, de donde sacamos la palabra biología, bios, que es la vida física. El cuerpo físico que todos tenemos, ¿no? El cuerpo físico que nos mueve, el cuerpo físico en el que andamos, esta vida física es la palabra bios. Luego hay otra palabra que encontramos, e incluso Jesús también habló de esto en Mateo 16:25, porque el que quiere salvar la vida de su alma la perderá. ¿Se acuerdan que también habíamos visto este pasaje cuando hablamos acerca del infierno? Jesús les dice: cuando el que quiere salvar la vida de su alma, y esta palabra vida es la palabra suje, que quiere decir la vida emocional, la vida psicológica, las emociones, lo que sentimos y nuestra alma. De ahí es de donde viene la palabra psicología, ¿no? De las emociones, de lo que pensamos, de lo que queremos, de lo que sentimos. Pero luego hay otra palabra que Jesús utilizó en Juan y en otras partes, pero en Juan 1:4 Jesús dice: en Él estaba la vida. Juan, hablando de Jesús, dice: en Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Y esta palabra ahí es la palabra Zoe, que es la palabra que se usa para la vida de Dios, la vida que no fue creada, la vida que está con Dios y que solamente Dios la puede dar a los hombres, la vida que Dios quiere darnos a nosotros. Y la habla Juan acerca de Jesús y dice, en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta vida de Dios, esta vida que solamente puede darnos Dios, no es el cuerpo solamente, no es nada más las emociones o la forma en la que pensamos o nuestra alma, sino es una vida profunda, una vida eterna que Dios nos da. Y esa vida va mucho más allá del cuerpo, va mucho más allá de las emociones, es Zoe, la vida de Dios. Y Dios nos la quiere dar a nosotros y Jesús nos la prometió a nosotros. Jesús nos la prometió a nosotros y la mayoría de nosotros conocemos este versículo en Juan capítulo 10, versículo 10 al 11. Jesús les dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Ese es el propósito del ladrón. O sea, el propósito del diablo es robar, matar y destruir. O sea que si a alguien le roban, a alguien le matan o a alguien le destruyen algo, no viene de Dios, viene ¿de quién? Del diablo, del ladrón. Mi propósito, dice Jesús, es darles Zoe, darles vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Jesús les dice a sus discípulos, hay uno que les quiere robar la vida, hay uno que les quiere quitar la vida, hay uno que los quiere arruinar, pero yo les ofrezco vida. Y cuando usa esa palabra, no usa la palabra suge ni usa la palabra bios. ¿Por qué? Porque ya estaban vivos, ya tenían bios, ya tenían vida física. Pero esa vida física no es todo lo que Dios nos quiere dar. No es todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere darnos una vida plena. Tampoco nuestras emociones lo es todo. Dios no quiere que simplemente tengamos buenas emociones o que tengamos una vida psicológica sana. No. Usa la palabra Zoe, la palabra que se había usado, y había usado el mismo apóstol Juan para referirse a Jesús diciendo, en él estaba la vida. O sea, la vida que Dios, la vida que había permanecido desde el principio, la vida que solamente viene de Dios. Y luego Jesús dice, yo les quiero dar a ustedes esta vida plena, esta vida entera. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando pensamos en esta serie y pensamos en los temas de la muerte, el infierno y el cielo, es bueno darnos cuenta de todas estas verdades, pero tenemos que darnos cuenta que ahorita nosotros estamos en esta vida y Dios quiere que esta vida la vivamos plenamente. No nada más quiere que la vivamos así, no, ahí se va y como sea. Dios quiere que la vivamos plenamente. Jesús dice, yo les quiero dar vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da en sacrificio por las ovejas. Hay varias cosas acerca de la vida plena. Dos cosas mayormente. La vida plena que Dios nos da es una vida eterna que comienza hoy, que comienza en el momento en que creemos en Jesús. En el momento en que creemos en Dios. La vida eterna que Dios pone en nuestros corazones, que Dios nos da en el momento que creemos. C.S. Lewis decía, nunca he visto gente ordinaria, nunca has hablado con un mero mortal. O sea, no hay personas que tú digas, nada más va a vivir esta vida y ya se va a esfumar y se va a desaparecer. No. Cada persona tiene una eternidad. Cada persona va a tener un destino. Por eso es importante entender las implicaciones del cielo y del infierno. Pero también es importante darnos cuenta que Dios nos quiere dar una vida plena hoy. Una vida abundante hoy. Una vida que va más allá de la muerte, una vida llena de calidad, una vida llena de fe y de esperanza en la palabra del Señor. Jesús nos da esta vida eterna hoy, en este momento, esta vida plena, esta vida que Dios tiene para nosotros nos la da en este momento. Aunque no nos lleva al cielo, Dios ya nos dio la eternidad. Dios ya nos da la eternidad en Cristo Jesús. Miren lo que dice Juan, versículo 17, del 1 al 3. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora.
glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. O sea, Jesús nos da vida eterna en el momento que venimos a Él, en el momento en el que nos acercamos a Él. Nos da una vida eterna y dice, y en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, en conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú lo has enviado. Entonces Jesús nos da vida eterna hoy. Tú y yo recibimos vida eterna hoy. Cuando compartimos con alguien, le compartimos y le decimos que Dios le va a dar el cielo, pero la realidad es que Dios le puede dar vida eterna en ese momento. Y su vida puede cambiar de una vida arruinada a una vida plena, independientemente de las emociones, independientemente de lo que esté pasando en su cuerpo. Una vida plena que Dios tiene para nosotros. Recibimos esta vida plena por fe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 dice, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. O sea, aquellos que tienen la vida eterna de Dios son aquellos que creen, que han puesto su fe en Jesús. El apóstol Juan les dice, les he escrito a ustedes los que creen, para que sepan que tienen vida eterna. Fíjense que no les dice, van a tener vida eterna. Les dice, tienen vida eterna. Tienen vida eterna en Jesús. La comunión con Dios nos da esta vida eterna. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 al 25, dice, por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutaremos de la vida eterna que Él nos prometió. En esa comunión con Dios, en esa comunión con el Padre, dice que encontramos la vida eterna, la vida plena que Dios nos ha prometido a ti y a mí. Esta vida eterna es una promesa de alguien que nunca miente. Y eso es lo poderoso de la palabra del Señor, que no fue escrita y no fue inspirada por alguien que miente, sino por alguien que no miente, y podemos estar seguros de que lo que dice nos lo dice en verdad. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2, nos dice, esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Dios, quien no miente, nos ha prometido esta vida eterna, esta vida plena. Nos ha dicho, ustedes tienen vida eterna, yo les quiero dar vida eterna. Y cada promesa que nosotros recibimos o escuchamos, la tomamos de quien viene, ¿sí o no? La tomamos de quien nos la dice. Si algún mentiroso que ya nos ha engañado varias veces nos promete algo, lo más probable es que ni lo esperemos, lo más probable es que ni siquiera digamos si nos lo va a dar. Pero cuando sabemos de alguien que ha sido fiel, ha sido verdadero, lo que te dice lo cumple y te promete algo, tú sabes que lo hará. Entonces las promesas se toman de quien vienen. Y esta promesa de vida eterna, de seguridad eterna y de vida plena para esta vida es una promesa que viene de Dios. Quien no miente, quien no puede mentir y quien siempre ha sido fiel. Esta promesa es una promesa que nos da seguridad. Es nuestra ancla, nos podemos agarrar de esta promesa. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, nos dice, presenta la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Agárrate de eso, aférrate de eso. ¿Por qué? Porque esa promesa te va a permitir vivir una vida plena, una vida segura, una vida de abundancia. Ahora, esa vida de abundancia y esa vida plena que Dios nos promete para esta vida, no es una vida
sin dificultades, no es una vida sin enfermedades, incluso no es una vida sin problemas. Pero a pesar de todos estos problemas y estas dificultades y estas cosas que podemos pasar, tenemos la seguridad de que Dios nos ha dado una promesa de vida eterna, una promesa de vida abundante, una promesa que va mucho más allá de las emociones, de lo que podemos sentir. Muchos de nosotros nos ha tocado luchar con emociones en nuestra vida, ¿no? Incluso las personas tienen que luchar con emociones a veces en sus relaciones o en las dificultades que pueden pasar. Y muchos de nosotros hemos tenido que vencer esas dificultades para poder decir, voy a seguir al Señor, voy a servir al Señor y ni siquiera le voy a hacer caso a esto que estoy sintiendo. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos incluso venido a la iglesia, ¿no?, sin querer hacerlo? A veces nuestras emociones nos han cargado, estamos llenos de problemas, a lo mejor llenos de tristeza, a lo mejor llenos de dificultades. Pero aún así tú dices, la vida que yo he recibido de Dios va mucho más allá de lo que siento en este momento y puedo caminar con el Señor. Entonces Jesús nos promete una vida eterna que empieza hoy, una vida eterna que empieza en este momento, una vida eterna que empieza cuando decidimos poner nuestra fe en Él. Y esa vida plena que Dios nos da también es una vida llena del poder de su Espíritu. No es nada más una promesa para el futuro, sino que es una promesa para el presente y es una promesa en la que tenemos comunión con Dios y en esa comunión encontramos el poder que necesitamos para poder vivir esta vida día tras día. La mayoría de las personas que fracasan en su vida espiritual es por no tener una comunión con Dios. Por lo tanto, no tiene el poder del Espíritu y sin el poder del Espíritu las personas tienden a retroceder, a volver atrás. Cuando llega la dificultad, vuelven atrás, pero Jesús nos promete una vida plena, llena de su Espíritu, con comunión con Él, teniendo comunión con Dios. Y al tener esta comunión con Dios, podemos vivir una vida en el Espíritu. Juan capítulo 6, versículo 63, dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso tú y yo tenemos que llegar a la conclusión al final de que si Dios no hace las cosas, no nos sirve de nada a nosotros el esforzarnos. Si Dios no es el que pone en el corazón de las personas, si Dios no es el que toca a las personas, si Dios no es el que les da vida a sus corazones, tú y yo les podemos decir y hablar, les podemos decir del infierno, les podemos decir de lo grandioso del cielo, pero si no reciben la vida de Dios en sus corazones, no van a poder despertar a esas realidades. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice, ¿no?, que la carne no está dispuesta, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y que necesitamos despertar a las cosas espirituales. ¿A poco no les ha tocado a ustedes, no? Y no les ha tocado pensar y decir, ay, ¿cómo no le cae el 20 a persona? Y aquí les voy a abrir mi corazón de pastor, ¿no? Cuando yo veo la gente de años y años y años y años y todavía batalla para ir el domingo a la iglesia. Todavía eso, que es lo más sencillo, lo más mínimo del cristiano, cuando todavía batalla para juntarse en un grupo, como que lo quieres agarrar así, ¿no?, y darle una media horcada, que diga, me ahorcó. Pero la realidad es que solo el Espíritu da vida eterna. Solo el Espíritu. Y es donde tú y yo tenemos que venir y clamar a Dios y decirle, Señor, necesitamos tu Espíritu en medio nuestro. Necesitamos tu Espíritu moviéndote en nuestros tiempos de alabanza. Necesitamos tu Espíritu moviéndote cuando hablamos la palabra. Necesitamos tu Espíritu moviéndote en los grupos. Necesitamos tu Espíritu moviéndote cuando le compartimos a alguien, porque si no, solamente vamos a movernos y a hacer ciertas cosas y a gastar energía.
Y las personas luego te das cuenta que siguen igual y dices, ¿qué le pasa? No es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere una vida plena para ti y para mí. Una vida plena, buscando al Señor, amándolo, viviendo en el Espíritu. Jesús les dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. No lo podemos ver más claro ahí, ¿no? Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Es que no escuchamos sus palabras. Porque sus palabras son espíritu y son vida, pero si no las escuchamos, no nos sirve de nada. Esa vida no penetra en el corazón y no da el fruto que Dios quiere que dé. ¿Por qué? Porque no las escuchamos. Pero Dios quiere que tengamos comunión con Él para que manifestemos la vida del Espíritu, la vida plena. Cuando vivimos en esta vida plena, nuestro enfoque empieza a cambiar. Nuestra forma de pensar empieza a cambiar. Ya no somos los que solamente estamos escapando del infierno. Digo, ya escapamos del infierno, pero no somos los que solamente venimos a la iglesia por escapar del infierno o solamente hacemos algo para no irnos al infierno, no, sino que nuestro enfoque empieza a cambiar. Ahora nuestro enfoque empieza a cambiar, a caminar más con aquel que nos llamó, a parecernos más a Él, a vivir más en su presencia, en comunión con Él y a despojarnos de todo aquello que no le agrada a Él. En esta vida llena del Espíritu se desarrolla un anhelo por parecernos más a Jesús. Un anhelo por parecernos más a Jesús. Vamos a leer Efesios 4, versículo 21 al 32. Es un pasaje un poquito extenso, pero vamos a leerlo. Dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, ahora desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Se fijan que el propósito de Dios no es nada más que oigamos de Jesús, que escuchemos de Jesús y que seamos librados del infierno. No es nada más eso. Ese es el principio. Dice, ahora que lo han hecho, que lo han escuchado, ahora empiecen, desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, versículo 23, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero o ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. O sea, empiecen a parecerse más a Cristo. Empiecen a parecerse más a aquel que los llamó. Empiecen a despojarse de aquellas cosas que los privan de caminar con Dios. Empiecen a vivir en esta nueva naturaleza que Dios les dio. Una nueva naturaleza que Dios nos ha dado. ¿Saben qué es lo que pasa con la mayoría de la gente? Los que son inconstantes en la iglesia, los que todavía están batallando con algún pecado,
los que todavía están batallando en ciertas circunstancias en su vida, aquellos que se desaniman fácilmente, ¿saben qué es lo que pasa? No es que Dios no los haya salvado, es que no han entendido su nueva naturaleza. Y no empiezan a vivir en su nueva naturaleza que Dios les da. Por lo tanto, todavía siguen en el desánimo, todavía siguen en estas cosas. Hablando mentiras, diciendo cosas que no deben, caminando en el pecado. ¿Por qué? Porque no se han despojado del viejo hombre. Y Dios les dice, ya te di una nueva naturaleza, ya no tienes que traer esos trapos viejos. Ya no tienes que andar con esa ropa vieja. Pero tenemos nosotros que caminar en comunión con Dios para poder vivir en esta nueva naturaleza, en esta vida nueva, esta vida espiritual, esta vida plena que Dios nos quiere dar. En esta vida plena, conocer a Jesús se vuelve nuestra más grande meta, nuestro más grande anhelo. Ese debe de ser el corazón de todos los discípulos. Y miren, yo a veces pienso, si a mí se me contrista el corazón a veces cuando pienso en las personas que no responden a Dios. Al apóstol Pablo se le contristaba el corazón y decía, estoy en dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Ahora imagínense en Jesús que dio su vida por cada uno. Y Jesús viendo a cada persona que ahí anda, ¿no? Con un pie aquí y otro allá. Que ahí anda batallando porque no puede entender que Dios lo ha llamado a una vida plena, a una vida entera. La meta de nuestra vida debe ser seguir a Jesús, conocer a Jesús más que todo. El apóstol Pablo les dice a los filipenses en Filipenses 3:8, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Ese se ha convertido mi meta, conocer a Cristo, conocerlo a Él, agradarlo a Él, vivir para Él, servirlo a Él. Y como decía al principio el salmista, enséñanos Dios a contar nuestros días de tal forma que le traigamos sabiduría al corazón. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo vamos a vivir nuestros años, nuestra vida, nuestros días? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Para Cristo, para conocer a Cristo o para agradarnos a nosotros? O a veces ni agradarnos a nosotros ni para servir a Cristo, ¿no? Simplemente vivir como nos lleve. Ahí como nos lleve la corriente y por donde nos lleve el mundo. No ese es el plan de Dios. Él quiere que vivamos para Él, que se convierta en la meta más grande de nuestra vida. Y por último, en esta vida plena, escuchamos la voz de Jesús y permanecemos seguros en Él. Cada cristiano debe de llegar al momento en que identifica claramente la voz de Jesús en su vida. Ahora, no me refiero a la voz audible. Yo no he escuchado la voz de Dios nunca, audiblemente. Pero estoy seguro que he escuchado la voz de Jesús hablarme a mi corazón. A través de su palabra, a través de los pensamientos, a veces a través de las circunstancias. Y darme cuenta de lo que Él quiere y de lo que Él anhela de mi vida. En Juan capítulo 10, versículo 27 al 30, Jesús les dice, mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas, dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Es sencillo. Mis ovejas escuchan mi voz, las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna. Otra vez esa palabra es Zoe. Les doy vida eterna y nunca perecerán. El hombre en la seguridad de ser oveja, de poder escuchar al gran pastor, de poder conocer su voz, dice, nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Esta versión me gusta porque suena así como cuando los niños le dicen, a otros niños le decían, mi papá es mejor que tu papá, ¿no? Así, mi papá es súper, ¿no? Y Jesús le dice, nadie me las puede quitar, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno.
Qué seguridad tan fuerte encontramos en esta palabra y en esta promesa y en esta promesa de vida plena. Jesús nos dice, ustedes van a escuchar mi voz. O sea, la vida que yo les voy a dar no va a ser una vida en la que van a andar sin rumbo. Los cristianos que andan sin rumbo es porque no están escuchando al Padre, porque no tienen el tiempo para escuchar su palabra, meditar su palabra, para estar en una comunión con cristianos en la iglesia y tener comunión con su espíritu. Por eso es que hay cristianos que andan sin rumbo, ¿no? Que no saben qué es el propósito de Dios para su vida, que no entienden nada de la situación que está pasando alrededor de su vida. Porque lo que Jesús nos dice aquí es que nosotros íbamos a poder escuchar su voz, que nosotros estaríamos seguros en Él, que sus ovejas escuchan su voz y que nada las podría arrebatar de su mano. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Esa es la vida que Dios nos quiere dar en estos años de vida que tenemos. Antes de que llegue el momento en el que muramos y nos toque pasar a la eternidad y después tengamos que estar delante de Dios para ver lo que hicimos bueno o malo. Durante estos años de vida Dios ha preparado para que su Espíritu ya nos dé vida plena, para que podamos desde ahorita escuchar su voz, para que podamos desde ahorita conocerlo, para que no seamos, como dice la Biblia, como una nave que es llevada de viento, por vientos de un lado a otro, sino que caminemos seguros, caminemos en la misma dirección en la que Dios nos ha dado, que caminemos al blanco conociendo lo que Dios tiene para nosotros. Es una vida plena, llena de seguridad. No significa que es una vida con cosas materiales. No significa que es una vida en la que no nos va a faltar nada. Aunque Dios nos ha prometido bendiciones espirituales en Cristo. Pero es una vida plena porque sabemos en dónde estamos parados. Y porque tenemos comunión con Él. Y eso es lo más importante. Esa vida plena tiene que ver con la comunión con Dios diaria que tenemos. Diaria. Cada día, cada momento. Como discípulos de Jesús, como aquellos que lo conocemos y lo escuchamos y entendemos lo que Él quiere de nosotros. Una vida plena que Dios tiene para nosotros. Pónganse de pie. Y esta vida que Dios nos da, esta vida plena, la podemos vivir y la podemos disfrutar, porque podemos encontrar en la palabra del Señor tres cosas. Lo primero es que Dios nos ha redimido de nuestro pasado. Lo segundo es que Dios nos ha vivificado en el presente. Y lo tercero es que Dios nos da seguridad del futuro. Seguridad del futuro. Entonces tú y yo podemos vivir esta vida y disfrutar esta vida y amar esta vida y caminar con Dios y servirlo a Él y entregar nuestros años para Él. ¿Por qué? Porque ya nos ha redimido del pasado. El presente lo vivimos para Él. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y no tenía miedo de decir, no, estoy viviendo esta vida. Y dice, para mí el vivir es Cristo. Si lo vivo en abundancia, qué suave. Si tengo necesidad también. Si tengo aflicciones, no importa. Si estoy bien, también. ¿Por qué? Porque he sido vivificado en Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos empezar a vivir esta vida y empezar a contagiársela a las personas. Incluso tenemos que contagiársela a aquellos que ya han escuchado del Señor y todavía no han entendido la magnitud de lo que Dios nos ha dado, la magnitud de lo que Dios tiene para ellos, la magnitud de lo que Dios quiere para sus vidas, la magnitud de lo que Dios compró para nosotros en la cruz. Y también tenemos que modelar esta vida para el mundo, para que podamos compartirles de la verdad de Jesús a los demás. Una vida plena, abundante, una vida entera en el Señor. Cuando vamos y le compartimos a alguien, ahí hicimos unas tarjetas para compartir, para evangelismo. Y precisamente este es el pasaje que pusimos ahí en la tarjeta. El mismo pasaje que leímos al principio, donde Jesús dice, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Yo vengo para darles vida plena y abundante. Se oye muy bonito, pero para la gente que no conoce a Dios, para ellos es, ¿qué significa esa vida plena?
Ellos necesitan ver un modelo. Así como cuando nosotros queremos ver la ropa y queremos ver cómo se ve, vemos si hay un maniquí que la tenga puesta y más o menos tenemos una idea de cómo se va a ver esa ropa. Así tenemos nosotros que modelar a Cristo. Eso no significa que nuestra vida va a estar libre de situaciones. Lo que significa es que nuestro semblante va a ser diferente porque tenemos verdadera comunión con Cristo. Y entonces las personas van a decir, realmente yo necesito eso, aunque no entiendo qué es, aunque no entiendo cómo funciona, pero necesito eso que tú tienes. Vida plena y abundante.